¿Qué tal, familia antirrealista? Soy Máster Axel y soy parte del laboratorio de acción escénica Vladimir Chekhov. Bienvenidas, bienvenides y bienvenidos al videoblog del PAR, práctica artística antirrealista número 1, dominio público. Bueno, pues hoy vamos a escarbar un poquito más en el rol Switch, que después de la defensa tan encendida a que le dedicamos en el vídeo anterior, nos tenemos que regodear un poquito más en el potencial que creemos que tiene este rol. Por eso nos vamos a saltar el esquema que veníamos utilizando para los otros roles, hablar de características primero y después de tipologías, y vamos a mezclar estos dos ámbitos. Simplemente queremos repasar, sin ninguna intención categorizadora, situaciones en las que el rol Switch puede tener cierta preponderancia, para seguir defendiendo la presencia del Switch en nuestro entorno BDSM y, ¿por qué no?, para dar ideas. Volvemos a insistir en que no consideramos que estos roles sean compartimentos estancos, así que los vídeos dedicados a características y tipologías del rol sumiso o del rol dominante son también perfectamente pertinentes para revisarlos desde una perspectiva Switch. Venga, pues vamos a empezar. Podríamos hablar de un primer caso de Switch compuesto por personas para las que es mucho más importante la elección de compañero que de rol. Si para ti es mucho más importante, si es lo que te motiva y te excita, podríamos decir, la elección de compañera de juegos que el rol que ocupes, porque por ejemplo crees que si estás a gusto con la persona casi todo es posible, que es bastante común, quizá deberías plantearte qué limitaciones te podría ahorrar reconocerte como Switch en el terreno BDSM. Y ya sabemos por el vídeo anterior que los Switch se puede extrapolar también a la orientación sexual a través de los bisexuales. Y yendo hoy un poquito más allá, podríamos extenderlo al género a través de lo fluido. Por eso, si eliges primero compañere y después rol, es muy probable que te sea favorable considerarte como Switch. De hecho, es muy frecuente en parejas BDSM monogámicas estables que los roles se intercambien y que ambas partes sean Switch, lo cual no significa, recordemos, que los roles se repartan al 50% exacto. Otro caso, en cierto sentido opuesto, serían las personas que escogen primero rol y después pareja para ese rol. Es decir, aquellas que el día que se sienten sumisas buscan a una persona dominante para su apetencia sumisa de ese momento y que, cuando se sienten dominantes, buscan a una persona que les complemente esta otra faceta. El paralelismo con bisexuales y personas de género fluido sigue siendo en parte pertinente. Vale, pues decíamos que esta opción es en cierto sentido opuesta a la anterior, no solo porque invierta el orden de las preferencias, porque escoja rol antes que pareja, que también, sino porque esta opción aparece como eminentemente poligámica, ya que habría que tener al menos una pareja para cada rol, mientras que la opción anterior, como hemos visto, puede tener una variante absolutamente monogámica. Por hoy vamos a dejar aquí las relaciones entre el BDSM y la discusión acerca de la no monogamia para pasar al siguiente caso. Pero es algo que nos interesa bastante y sobre lo que sin duda volveremos. Si a vosotros, familia, os interesa también, dejadlo por ahí en comentarios que lo metemos en la lista prioritaria. Un tercer caso serían las personas que utilizan el cambio de rol como una evolución en su nivel de conciencia en las prácticas BDSM. Quienes utilizan los Switch como una vía de aprendizaje. Quienes empiezan probando un rol y quieren cambiar al otro para continuar su investigación sobre una práctica o una sensación concreta, sin intención de ser ni dejar de ser nada. Este caso es especialmente frecuente y recomendable, y en él podríamos incluir tanto a quienes son toda su vida sumises y de repente cambian a dominantes, o al revés, como a quienes cambian continuamente o quienes vuelven a su rol original después de una incursión por el otro lado. Como veis, todas las opciones de movilidad son perfectamente posibles. Llevando este caso al extremo, podríamos pensar en personas que prefieren experimentar las sensaciones que el BDSM les puede brindar sin mantenerse sujetas a los roles sumiso o dominante. Bueno, pues aunque esta opción pudiera ser muy poco práctica, en principio no tenemos nada en contra. No tenemos nada en contra de estirar las categorías hasta el punto de que sean prácticamente irreconocibles. De hecho, no es nada despreciable como método contra los sistemas establecidos. Si de repente buscásemos una analogía musical, podríamos decir que esto es exactamente lo que hacía Wagner: estirar la tonalidad, el sistema preestablecido, hasta hacerla casi irreconocible, pero seguir componiendo dentro de ella.
Este juego, al límite de las categorías reconocibles, tonalidad en el caso de la música o roles dominante y sumiso en el caso del BDSM, a Wagner le funcionó perfectamente y se convirtió en uno de los pilares en los que se basaría toda la música contemporánea posterior. Así que no tiene por qué no funcionarnos a nosotros. Ánimo con vuestras investigaciones por este camino que pueden dar muchos frutos. Otro caso a tener en cuenta, y que en cierto sentido tiene que ver con esta desaparición de los roles sumiso y dominante que el Switch pueden traer de la mano, son las personas que se implican en el BDSM sin entrar en un rol de ese dominante o sumiso. Y son muchas: masoquistas, sádiques, voyeur, exhibicionistas, fetichistas. A estos roles no marcados con una posición de poder, pero tan frecuentes y tan presentes dentro de la comunidad BDSM, vamos a dedicar la siguiente serie de vídeos, a partir del siguiente. Y aunque no podamos considerar a estas personas como Switch estrictamente, sí que queríamos referirlos en esta serie heterogénea de casos que estamos presentando, porque pueden ser una forma muy buena de acceder a los Switch para personas que se consideren estrictamente dominantes o sumisas. Otro caso que podemos citar, que tampoco sería estrictamente Switch, sería el de las personas que desde el rol dominante dirigen a sus sumises para que les generen sensaciones. Muchas personas dominantes con inclinaciones masoquistas pueden sacar partido de esta posición cuasi dominante. Pueden aprender mucho de situar a sus sumises en una posición ligeramente distinta. Por otro lado, el sumise que ocupe este papel también estaría de alguna manera ocupando un rol Switch, porque aunque siguiera ejecutando las órdenes de su dominante, su actividad sería muy diferente a la de recibir sensaciones. Podríamos, solo por decir algo, llamar a este rol sumiso sádico. Vale, pues por último vamos a intentar pensar al Switch como rol verdaderamente intermedio. En la vida convencional, queremos evitar a toda costa llamarla vida real, existen muchos ejemplos de este tipo de rol intermedio. Pensad en vuestro trabajo, por ejemplo, a ver si encontráis alguna figura que se comporte de manera dominante hacia abajo y de manera sumisa hacia arriba. Vale, pues en el BDSM la imagen se traslada de una manera muy fácil. En una sesión en la que haya más de 2 personas, podemos encontrar a alguien que igualmente se comporte de manera dominante hacia abajo y sumisa hacia arriba. Que estuviese en el medio de la distribución de poder y que por tanto fuese dominante y sumisa a la vez. Sería un poco como el caso anterior en el sentido de que esta persona en el rol intermedio ejecutaría las órdenes de la persona dominante para generar sensaciones. Solo que aquí no se las generaría de vuelta a la persona dominante, sino a otra tercera persona. Y si este tipo de switch intermedios no son tan frecuentes, quizás sea por una cuestión de economía, porque este rol se haría imprescindible, por ejemplo, en el caso de familias o cuadras BDSM, donde haya bastantes más de 2 personas implicadas. Si algún dominante llegase a tener en adiestramiento, propiedad o bajo cualquier otro tipo de contrato a, por poner un número, 20 sumises, parece obvio que necesitaría que 2 o 3, digamos, de esas personas ocuparan ese rol intermedio. Esto nos lleva a pensar, y por aquí vamos a ir terminando el vídeo de hoy, que la resistencia al binarismo también tiene algo que ver con el número de personas implicadas en el juego. Podemos atacar el esquema de representación, que es la forma platónica de fundamentar el binarismo aristotélico, performándonos como dominantes o como sumises. Podemos ser más conscientes de los vectores de dominación, consensuados y no, que organizan nuestras vidas y nuestras interacciones. Y podemos incluso volver a atacar a Aristóteles, a la identidad, hibridándonos como Switch. Todo esto independientemente del número de personas con las que estemos jugando. Pero, y sin pretender hacer con esto un análisis de las relaciones entre BDSM y no monogamia, en el que ya entraremos, es posible añadir una capa más de resistencia al binarismo simplemente sumando personas. Desde el momento en que en una sesión o relación BDSM haya más de 2 personas, los roles dominante y sumiso se ven contaminados en parte por el otro. Digamos que ya no pueden seguir siendo tan perfectamente idénticos a sí mismos como podrían ser en una relación en la que solo hubiera 2 personas. Si en este grupo de mínimo 3 personas hubiera 2 dominantes, en algún momento tendrían que negociar verbal o no verbalmente para gestionar la escena, y por tanto abandonar parcial y momentáneamente su identidad dominante. Si hubiera 2 personas sumisas, por el contrario, en algún momento alguna estaría por encima de la otra, porque es prácticamente imposible mantener la simetría perfecta durante todo el tiempo que dure la sesión o la relación. Y si los extremos dominante y sumiso de ese grupo quisieran, digamos, mantener su pureza de rol, la persona o personas que ocupen ese rol intermedio que definíamos en el caso anterior van a tener que permanecer hibridadas.
Tanto más hibridadas estas personas que ocupan el rol intermedio, cuanto más puras pretendan ser las personas que hay en los extremos dominante y sumiso. Por lo tanto, al igual que un tercer género, o al igual que una tercera categoría ontológica como el simulacro frente a las binarias idea y copia, una tercera persona metida de lleno en la práctica dificulta que el binarismo se reapropie de los espacios que con tanto esfuerzo le estamos intentando escatimar. Nada más, esperamos veros en otro momento o en otro sentido del mismo momento, aquí en el videoblog del PAAR, Práctica Artística Antirrealista número 1, dominio público. No olvidéis que si os ha gustado el vídeo podéis apoyarnos dándonos like, suscribiéndoos, dando a la campanilla, compartiéndolo y, sobre todo, no olvidando que lo que hay no es nunca todo lo que es.